Es un gozo para mí estar aquí para compartir la palabra del Señor. Nos sentimos gozosos, ¿verdad? Dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Yo espero que ese gozo, esa delicia, pueda ser nuestra hoy. Que dejar que Dios nos hable a través de su palabra, dejar que el milagro, el poder que está intrínseco en la palabra de Dios pueda ser hoy nuestro también. Y el mensaje, la enseñanza y el espíritu que están en esta palabra podamos llevarlos hoy al escucharla. La fe viene por oír la palabra del Señor. Hoy me ha tocado exponer uno de los textos más interesantes de la palabra de Dios. Tengo una experiencia. Cuando yo apenas era un niño, por alguna razón, y una historia larga, me tocó, tenía 12 años, me tocó explicar este texto. Y para uno de los hermanos en mi familia, y mi papá dijo, tú lo vas a hacer. Yo era el más pequeño, y apenas tenía 12 años, y después lo expliqué. Después me permitieron predicar en la iglesia, eso fue algo muy grande para mí, explicar este texto. Casi ya no lo hago, ya han pasado de eso 26 años, y es un gusto otra vez. La primera vez que prediqué fue predicar este texto y estar hoy predicándolo otra vez. ¿Por qué para mí es importante? Porque después de predicar esto me interesó la teología y hoy soy pastor porque seguí estudiando las profecías. Yo llevaba otro rumbo y alguien, tienes que estudiar eso y explícanoslo. Y me puse y hoy me gustó el asunto y seguí estudiando toda la Biblia. De modo que es un gusto, un gran gusto. Y espero que alguna persona de los que está presente, que nos está escuchando, pueda recibir inspiración para seguir profundizando más en la palabra de Dios a través de la exposición de este día. Les invito a leer ese maravilloso texto conmigo, Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14. Lees. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Para entender el alcance de este texto tenemos que explicar algunos detalles que son mucho más interesantes en la palabra de Dios. Primero quiero hablarles del santuario. En el libro de Éxodo capítulo 25 verso 8 Dios le dice a Moisés, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Quiero que me hagan un santuario. Si a usted me dice a mí, yo soy un arquitecto y me dice, yo quiero que me construyas una casa, muy bien, yo te voy a traer los planos. Pero fue diferente con Moisés, porque cuando Moisés se va a retirar, muy bien, me estás diciendo que te haga un santuario para tú habitar en medio nuestro. Dios le dice, no, lo vas a hacer, Éxodo 25:9, conforme a lo que yo te muestre. Y en el verso 40 Dios le repite, mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. De modo que Moisés no tenía que inventarse los planos. ¿Qué sería lo que él haría? Dios le dio a Moisés el plano. Dios le mostró a Moisés el modelo. El Nuevo Testamento nos da una idea de qué Dios le mostró a Moisés. Hablando de lo que ocurrió con Cristo, después que Él murió y resucitó. Como dice Romanos 8, que Jesús murió, más aún que también resucitó, más aún que ascendió al cielo, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. El libro de Hebreos capítulo 8 nos dice, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono
de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. De modo que nos está hablando de un verdadero tabernáculo, de un santuario, de un templo en el cielo. En el verso 5 de Hebreos 8 nos cita el texto de Éxodo 25, 9 y Éxodo 25, 40. Mira, hazlo conforme a lo que te fue mostrado en el monte. El escritor de Hebreos nos da a entender que lo que Dios le mostró a Moisés allá en el monte Sinaí, el modelo es el mismo templo, tabernáculo, santuario en el que Cristo, como sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros en la presencia de Dios. Apocalipsis nos habla varias veces de ese templo. Por ejemplo, Apocalipsis 11, 19 nos dice: y fue abierto el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, truenos, y un gran terremoto. También Apocalipsis 15, 5 y Apocalipsis 15, 8, cuando nos dice: y el templo se llenó de humo por la majestad de Dios y su poder, y nadie podía entrar en él hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. De modo que hay un templo, hay un santuario en el cielo, y el santuario que Moisés construyó fue de acuerdo a ese modelo que está en el cielo. Lo que se hacía en ese santuario aquí en la tierra era una sombra, como dice Hebreos 8:5, una figura, una sombra de lo que era el culto real que se celebraría en el cielo, y que hoy sabemos que a partir de la resurrección de Cristo se está realizando en el cielo. De modo que sería interesante esbozar aún brevemente en qué consistía el servicio de ese santuario. No porque a uno le interese saber historia antigua, sino porque era una sombra de lo que hoy Cristo está haciendo por mí. De modo que eso es maravilloso. Eso toma un mayor interés aún. Yo soy un pecador. Imagínese un pecador como yo viviendo antes de Cristo venir a la tierra en Israel. Soy pecador, cometí un pecado. La ley dice que debo tomar un cordero. Levítico 1:5 dice que debo llevar un cordero, un animal, un becerro, a la presencia de Jehová y degollarlo en el altar que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Tomo el animal y ahora lo degollo, porque tenía que haber sangre, porque yo debo morir. La paga del pecado es muerte, pero un sustituto, este animal sustituto morirá por mí. Dice Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De modo que ahora este animal, cordero o becerro, moría por mí. El sacerdote tomaba la sangre de ese cordero y me declaraba a mí perdonado. Es una expresión que aparece en las prescripciones del culto en Levítico 4, Levítico 4:26, Levítico 4:35. Tomará el cordero, lo degollará y será perdonado. De nuevo se da la estipulación: y será perdonado. Qué bonito, yo me iba a mi casa perdonado. Un cordero muerto y un sacerdote con la sangre del cordero llevándola al santuario. Eso pasaba diariamente. De modo que yo me iba feliz a mi casa, he recibido perdón, pero mi vida, que es mi sangre, que está en el cordero, ahora ha sido llevada al santuario. Y el sacerdote rociaba esa sangre en los velos internos del santuario. De modo que mi pecado, que estaba en mí y que debía morir por él, ya no está en mí. Por eso yo no morí, murió el cordero, porque yo coloqué mi mano sobre él. Levítico 4:3, coloco mi mano sobre él. Coloqué mi pecado. Al morir, ahora ese pecado a través de la sangre está en el santuario. Eso pasaba diariamente.
en el atrio y en el lugar santo de ese santuario. Pero una vez al año, el sacerdote hacía purificación del santuario, de los pecados que durante el año se llevaban a ese santuario. Levítico 16, versículos 19 y versículo 30 nos menciona de que el sacerdote limpiaría el tabernáculo de todas las impurezas de los hijos de Israel. Ese era el día especial, el día de la expiación, solo una vez al año, donde se entraba al lugar santísimo del santuario. Esto era una imagen de lo que ocurriría en el cielo, lo que Cristo haría por mí. El texto que citamos ahorita, Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. El 23 continúa. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas por estas cosas. Ahora, las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Eso indica que el cielo, el santuario celestial también sería ¿qué? Purificado. La obra de Cristo de intercesión por el hombre, igual que el servicio en el santuario terrenal, se dividiría en dos fases: una obra diaria de perdón e intercesión y mediación, y una obra final definitiva, un día de expiación final, donde el pecado de los hombres que durante su vida lo hayan llevado al santuario sería erradicado del santuario, el santuario sería purificado y el pecado sería colocado en vías de su erradicación final. Toda la historia de la tierra estaba prefigurada y hoy vivimos en ese momento esperando que el pecado sea finalmente sacado del santuario, Cristo venga, coloque los pecados sobre Satán y con Satanás el pecado desaparezca y no se le deje ni raíz ni rama. Eso es lo que esperamos. Ahora bien, el texto que es el centro de nuestra reflexión hoy, Daniel 8:14, apunta a ese evento especial. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Se está refiriendo a esa segunda fase del culto del templo, en este caso del culto del templo o el santuario celestial, llamada la purificación del santuario. Ahora bien, creo que he ido un poco más rápido de lo que debo ir. Para llegar a esa conclusión debemos repasar un poco el libro de Daniel, y quisiera invitarles a que me acompañen a Daniel capítulo 8. Es un capítulo interesante junto con las profecías del capítulo 2 y del capítulo 7, pero simplemente vamos a pasar brevemente por esas maravillosas profecías. Daniel capítulo 8. Daniel tiene una visión, versículo 1. En el verso 3 nos habla de que alcé los ojos y miré aquí un carnero. Más adelante, en el verso 5, dice que mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, aquí hay otro poder. En el verso 20, el ángel le explica a Daniel qué representa el carnero y qué representa el macho cabrío. En cuanto al carnero que viste, le dice el ángel a Daniel, representan los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Hay otros detalles que siguen en la visión, por ende hay otros detalles que siguen en la explicación después del verso 21. Ese cuerno que estaba entre los ojos del macho cabrío se divide en 4, y del verso 9 dice que de uno de ellos, no precisamente de uno de los 4 cuernos, sino el final del verso 8 dice, subieron hasta los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos, es decir, de uno de los vientos del cielo, surge un cuerno pequeño. Para nosotros entender qué ocurre al final de las 2300 tardes y mañanas, debemos saber ¿qué hizo este cuerno pequeño?
¿Qué hizo este poder llamado el cuerno pequeño? Verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. ¿A dónde? Creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí estamos viendo una expansión horizontal. Creció mucho hacia el sur, hacia el norte, direcciones militares. Ahora en el verso 10 nos habla de otro crecimiento. Verso 10. Y se engrandeció, ¿hasta dónde? Aquí está hablando de un poder que crece hacia el sur, que crece hacia el norte, que crece hacia acá, hacia allá. Todos son niveles horizontales, terrenales. Pero ahora Él no se conforma con tener dominio de toda la tierra. Él ahora va a crecer de manera ¿cómo? Vertical, de crecer a engrandecerse. ¿Hasta dónde? Se engrandece, dice el texto, hasta el ejército del cielo. Se engrandece hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas, ¿qué? Echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado ¿por qué? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Si la historia de este poder se hubiese quedado en el verso 9, a mí no me importara tanto. Fuera otro poder como Hitler o Napoleón o Carlomagno, que tuvo grandes conquistas, pero a mí no me importan. Pero este poder creció hasta el ejército del cielo, echó por tierra las estrellas, se engrandeció contra el príncipe del ejército, echó por tierra la verdad, el lugar del santuario lo echó por tierra, hizo cuanto quiso y prosperó. Si usted capta el lenguaje, este cuerno está materializando lo que fue la intención de Satanás en el cielo. Ese ser, Lucifer, que dijo en Isaías 14, junto a las estrellas de Dios pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ese ser que quiso ser semejante a Dios está materializando sus deseos con un poder aquí en la tierra. Un poder que se levanta hasta el ejército del cielo. Esta expresión, el ejército del cielo, se utiliza pocas veces en la Biblia. De paso, solo aquí aparece, en ese sentido, aparece en otro sentido en el libro de Reyes, Primera de Reyes 22, 19. El ejército es un ejército, pero en la Biblia se utiliza ejército del cielo para referirse a las estrellas, en un sentido negativo, como cuando dice en Primera de Reyes 33 que adoraban al ejército del cielo, o cuando habla en Primera de Reyes 22, 19, que Dios estaba sentado en el trono y todo el ejército del cielo estaba junto a él. De modo que está hablando aquí de seres angélicos. Pero puede ser que, como es una visión simbólica, se esté refiriendo a otra entidad. Aquí está diciendo que él se engrandece hasta el ejército y lo echa por tierra. En la interpretación de esto, el ángel explica en el verso 24, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
De modo que este ejército del cielo, de la misma manera como Lucifer, en Apocalipsis se menciona que echa por tierra las estrellas, representando los ángeles de Dios, el poder que lleva a cabo su misión en la tierra, ataca al pueblo de Dios. En el capítulo 7 se hablaba de ese poder en el verso 21 diciendo, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En el verso 25 dice, a los santos del Altísimo quebrantará. Este poder está atacando, es hostil al pueblo de Dios. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Este texto indica el poder, el control que el cuerno pequeño tendría sobre el pueblo de Dios. Vencería al pueblo de Dios. En la historia de la iglesia tenemos que admitir, ha habido momentos donde los verdaderos fieles han tenido que huir, han sido proscritos y han sido expuestos a las mismas manos de Satanás. Verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe. Se engrandeció contra el príncipe del ejército del cielo. Si el ejército del cielo es el pueblo de Dios, pero en la etapa terrenal, en la etapa celestial representa a los ángeles, ¿quién es el príncipe del pueblo de Dios? Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando Josué iba a atacar a Jericó. Estaba nervioso, era su primera batalla. Ahí está el pueblo de Dios con un enemigo que necesita destruir. Y cuando él está nervioso, solo, ¿qué hago? Se le aparece alguien y un hombre de batalla sacó la espada y le... ¿Eres de los nuestros o eres de los contras? Y quien le apareció le dijo, no temas, que yo soy tu jefe. Yo soy el jefe, el capitán, el príncipe del ejército de Jehová. En otras palabras, Josué, tú eres el comandante del ejército de Israel, pero recuerda, no eres tú quien vas a pelear. Los que van a tumbar a Jericó son ángeles, y yo soy quien dirige a esos ángeles. Por lo tanto, tú eres simplemente una imagen de lo que realmente está pasando. Y el pueblo de Israel le dio la vuelta a los muros de Jericó y los muros cayeron. ¿Lo tumbaron ellos? ¿Lo dirigió Josué? ¿Lo dirigió Josué? No. Había otro capitán que no era Josué y otro ejército que no era el pueblo que estaba dándole vueltas a los muros de Jericó. De modo que aquí está hablando en una doble dimensión. El cuerno pequeño ataca al pueblo de Dios y por ende está simulando el ataque satánico contra los ángeles de Dios. Y este príncipe del ejército no se está refiriendo a ningún dirigente humano de la iglesia, se está refiriendo al verdadero dueño y príncipe y gobernador de la iglesia, Cristo Jesús. Por eso Jesús defiende la iglesia. En Daniel 10:13 se le llama a Jesús Miguel, el nombre que Jesús toma como defensor de su pueblo. Y dice, el príncipe de Persia, le dijo el ángel a Daniel, se me opuso por 21 días, pero Miguel, principal de los príncipes, vino para ayudarme. Y Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará ¿qué? Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Habrá tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero tu pueblo será liberado, todos los que se hallen escritos en el libro. Porque Miguel defiende al pueblo. Porque Miguel, Apocalipsis 12:7 nos dice que hubo una batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, peleaban el dragón y sus ángeles y no prevalecieron ni fue hallado más su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera ¿qué? Miguel venció a Satanás en el cielo y ahora cuando Satanás a través de poderes humanos ataca al pueblo de Dios, Miguel desciende a defender a su pueblo. Pero el texto dice algo triste.
Verso 11, ¿lo está leyendo bien? Que este poder no solo se engrandeció contra el pueblo de Dios, contra el ejército, sino que se engrandeció aún contra el príncipe. Le hizo guerra al mismo príncipe, al mismo Miguel. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Voy a sugerir una mejor traducción de esta frase. Por él fue quitado el continuo sacrificio. En primer lugar, la palabra sacrificio no aparece en el original. La palabra solo aparece y por él fue quitado el continuo. Fue quitado el tamid, el continuo. Y la expresión y por él, que en nuestras Biblias da a entender que se refiere al cuerno pequeño, que por él fue quitado el continuo, mejor sería traducida y quitó el continuo de él. Quitó el continuo de él. ¿Cómo dice? Quitó el continuo de él. De modo que el texto dice, se engrandeció contra el príncipe del ejército y quitó el continuo de él. De modo que este cuerno pequeño le hace guerra a Jesucristo, le hace guerra al príncipe del ejército y le quitó al príncipe algo. ¿Qué le quitó? Le quitó a ese príncipe el continuo. ¿Qué es el continuo? ¿Qué es el continuo? La palabra aparece mucho en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico. Aparece cada vez que describe el ministerio de los sacerdotes en el lugar santo. Las lámparas debían arder tamid, continuamente. Debía ofrecerse ofrendas tamid, continuamente. La mesa de los panes debían estar en la presencia de Jehová tamid, continuamente. Éxodo 29, por ejemplo, nos da uno de esos ejemplos. Éxodo capítulo 29. Esto, verso 38. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de un año, cada día, continuamente. ¿Lo están viendo? Verso 42. Éxodo 29, 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión. De modo que el continuo, la acción, esa expresión se refería a lo que el sacerdote hacía diariamente. El sacerdote diariamente entraba al lugar santo, ponía los panes continuamente, encendía las lámparas continuamente, hacía sacrificios continuamente, ofrecía incienso continuamente. Ahora, había un lugar en el santuario donde el sacerdote no hacía algo continuamente. ¿Cuál era? El lugar santísimo. Levítico 16 nos dice, no en todo tiempo entrarás a ese lugar. Levítico 16:1. De modo que la expresión continuo se refería a la labor sacerdotal diaria. Aquí se está presentando que el cuerno pequeño se engrandece contra el príncipe y al príncipe le quitó el continuo. Le quitó, en otras palabras, su labor sacerdotal. ¿Está Jesús celebrando algo por nosotros continuamente? Oh, dice Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar continuamente, perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. No hay un momento, no hay un segundo, no hay un instante en que Cristo no esté intercediendo por su pueblo. Porque no es que Cristo se la pasa diciendo ruega por ellos, ruego por ellos. No, en Cristo, en su cuerpo, en su persona, la humanidad es presentada ante Dios. Por eso Hebreos 10, 19, 20 y 21 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, por el velo, es a través de su carne. Acerquémonos pues confiadamente, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. En el cuerpo, en la carne de Jesús, nosotros recibimos intercesión, recibimos mediación. Jesús continuamente está intercediendo por nosotros. Ahora, este cuerno se levanta contra Cristo y le arrebata a Cristo, ¿qué? Ese ministerio continuo. Trata de detener la intercesión de Jesús por su pueblo. Trata de parar la obra de Jesús por su pueblo en el santuario celestial. Seguimos leyendo. Verso 11. Y por él fue quitado el continuo, mejor traducción, y el continuo le fue quitado de él. Y el lugar de su santuario, ¿qué? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esta expresión, el lugar, Macom, aparece en la Biblia para referirse al santuario de Dios. Primera de Reyes 8, 39, Primera de Reyes 8, 42, 43, cuando Salomón ora, dice, ellos mirarán a este lugar. ¿Recuerdan eso? Y tú los oirás. Y aquí dice que el lugar de su santuario, del santuario del príncipe, el santuario del cielo donde Jesús está intercediendo. Ahora bien, la expresión, el lugar de su santuario, es usada solamente aquí en toda la Biblia. Ahora hay un detalle interesante. Esta expresión, lugar, en relación a santuario, se aparece en Salmos 89, 14, para referirse al fundamento del trono de Dios, a los principios que sostienen el gobierno divino. De modo que este cuerno está conspirando con el santuario contra el lugar, contra el fundamento, contra el macón, contra el principio del gobierno divino. Y el texto dice más, verso 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Voy a hacer otra modificación en esa traducción. Una traducción más exacta del texto original hebreo sería, recuerden, sacrificio no está, sería, y le fue entregado un ejército con el continuo por rebelión o por prevaricación. Le fue entregado a este poder que se levanta contra Cristo, contra el santuario, contra la obra de Jesús en el santuario. A este poder se le entrega un ejército. Se le entrega, él destruye el ejército de Dios, pero él ahora tiene un ejército. En otras palabras, aquí está hablando de la formación de otro pueblo al servicio de Satanás, que está haciéndole guerra al pueblo de Dios. Y ahora este cuerno, con un nuevo ejército que no es el ejército del cielo, tiene otro continuo, tiene otra obra de intercesión que falsifica la obra de Jesús en el cielo. Es a lo que se está refiriendo este texto. ¿Captamos el punto? Es una falsificación. El cuerno pequeño pelea contra Dios, le arrebata a Dios algo, pero es para él falsificarlo en la tierra, para falsificar la obra de intercesión de Cristo en el santuario. Seguimos leyendo. Y echó por tierra la verdad. La expresión echó por tierra aparece al final del verso 11. Dice, y el lugar de su santuario fue echado ¿qué?
y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En la primera vez que se menciona, en el verso 11, no aparece en el original la expresión tierra, simplemente fue echado. Ahora, cuando se trata de la verdad, sí el texto original dice fue echado por tierra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando la expresión fue echado no tiene un complemento, significa fue abandonado o descuidado. Como las personas que estaban en la guerra, segunda de Reyes 7:15, Ezequiel 28, dice, y lo dejarás, lo echarás. Tomaron las armas y las echaron, en otras palabras, la abandonaron. Me está diciendo que este cuerno pequeño echaría el santuario. No dice lo echaría por tierra porque nadie puede destruir el cielo donde Cristo está. Pero al echarlo está diciendo que lo descuidaría, lo abandonarían para llamar la atención a otro santuario aquí en la tierra. Ahora, la verdad sí la echarían por tierra, porque la verdad de Dios, el Espíritu la ha puesto en nosotros, y si Él mata al pueblo de Dios, está echando por tierra la verdad. Si Él confunde la verdad con la mentira, está echando por tierra la verdad. Esta fue la obra del cuerno pequeño. Era el papel del sacerdote. Malaquías 2, 5 al 8, enseñar la verdad. Dice, la verdad estaría en su boca y la ley estaría en su corazón. Pero aquí estaría hablando de un falso sacerdocio, de un falso ministerio que echaría por tierra la verdad. De modo que el cuerno pequeño es un poder que atacaría al pueblo de Dios, atacaría a Jesucristo y su ministerio en el cielo, abandonaría el santuario en el cielo, echaría por tierra la verdad del cielo y suplantaría todo esto por un falso sistema de mediación. Y el verso 3 entonces está la pregunta, como cuando usted está viendo una película y usted está desesperado ya que el protagonista haga algo. Y usted dice, ¿hasta cuándo? Verso 13. Y oía a un santo que hablaba y a otro santo que dijo aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión y el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone al santuario y al ejército para ser hollados? Y él me dijo, ¿hasta qué? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Aquí está hablando de hasta cuándo. Llegaría un momento en que esto no seguiría. ¿Hasta cuándo? Note que la pregunta no es cuánto. La pregunta es ¿hasta cuándo? No está hablando de cuánto tiempo duraría, sino cuándo terminaría esto. El verso 14 dice, será después de 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esta expresión purificado ha sido objeto de muchos debates y estudios. La palabra aparece solo aquí en toda la Biblia. Y eso hace que uno no tenga un precedente para analizarla. Pero como todas las palabras tienen familias, esta palabra pertenece a una raíz, Sedek, que se utiliza en otros sentidos. Aparece en la Biblia para referirse a la salvación o la restauración. Cercana está tu justicia, ha venido tu salvación. Se refiere a una declaración legal, cuando alguien es declarada justa o vindicada, cuando justicia y juicio o declara al pobre su justicia o justifica al pobre, o cuando Judá le dice a Tamar, tú eres más justa, yo era quien estaba mal, ahí se utiliza el Sedek. Y también se utiliza la palabra para referirse a limpieza, en paralelismo, por ejemplo en Job 4:17, en Job 17:19, donde aparece la expresión como sinónimo a limpieza. De modo que esta palabra, el santuario sería purificado, con ese rango semántico significaría sería restaurado, sería vindicado o sería limpio.
la primera versión del texto hebreo en griego, que fue la Septuaginta, tradujo la expresión como katarisestai, que significa purificado, y por eso en nuestras Biblias se utiliza purificado. De modo que purificado está dentro del rango, pero es más allá que purificado, el santuario sería restaurado. El cuerno pequeño lo echó por tierra, el santuario sería edificado de nuevo. El cuerno pequeño tiró por tierra la verdad y hablaría contra Dios, el santuario sería vindicado y justificado. Él lo contaminaría, el santuario sería purificado. Involucraba mucho más que eso. Hasta 2300 días y el santuario sería purificado. Daniel no entendió esta profecía. Y en el verso 26 el ángel le dijo: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. En el capítulo 9, el ángel, quien no le explicó a Daniel la visión, en el verso 23 le dice que fue enviado, y al final dice: entiende la orden y entiende la visión. Y ahí le menciona de 70 semanas que serían parte de esas 2300 días, que será objeto de otro estudio. En el verso 25 indica cuándo comenzarían esas 70 semanas, que son parte de los 2300 días. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Aquí se nos da el tiempo de comenzar las 70 semanas, o los 2300 días. Eso será objeto de un estudio mucho más amplio. Pero sabemos por datos históricos que ese momento fue el año 457. Ahí comenzarían los 2300 tardes y mañanas. 2300 tardes y mañanas, según Génesis 1:5, una tarde y una mañana es un día. Explicando el principio de un día por año, que será explicado luego, estamos hablando de 2300 años. Y así tiene que ser, porque está hablando de una visión que va más allá de Medo-Persia, Grecia y Roma. No podía referirse a días que hace unos cuantos años. Y le dices hasta el tiempo del fin, es para muchos días, de modo que tenía que ser algo que llegaría hasta el tiempo del fin. Si usted lo calcula, del 457 a.C., 2300 años nos da el año 1844. ¿Qué pasaría? ¿Qué debía pasar en ese momento? Debía pasar exactamente lo contrario de lo que el cuerno pequeño hizo. Echó por tierra la verdad. Eso indica que a partir de 1844 la verdad debía ser levantada otra vez. Este cuerno, dice Apocalipsis 13:6, blasfema contra Dios, contra el santuario y los que habitan en el cielo. Blasfemar, destruir el santuario es destruir al pueblo de Dios, destruir a Dios, tratar de blasfemar contra el cielo. Ahora, a partir de 1844, el santuario que era descuidado, abandonado, tenía que ser puesto a la vista de la gente. Desde el final de los 2300 días, Jesús está haciendo una obra especial. ¿En qué consiste esa obra? Número 1, los pecados que fueron llevados al santuario el día de la expiación, el día de la purificación del santuario, Levítico 16, 19 y 30, eran sacados del santuario y colocados en otro animal que cargaba finalmente por ellos. Jesús, que desde que resucitó y ascendió al cielo, está intercediendo por el hombre, al cumplirse los 2300 días, añadiría una obra más. Estaría sacando los pecados del santuario de aquellos que lo han llevado. Jesús está haciendo una obra especial ahora mismo. Cada persona que no acepta, que no ha conocido a Jesús, Jesús está llamando e invitándolo a que le acepte para él interceder por ellos. Y los que han aceptado a Jesús y sus pecados han sido llevados al santuario, Jesús está tomando esos pecados, está decidiendo de una vez por todas la vida de ellos, porque al Jesús salir del santuario no debe quedar pecado de nadie que haya llevado su pecado a Jesús. Ahora, ¿qué pasa si yo hoy cometí un pecado, como comencé mi exposición, lo llevé al santuario, pero mañana
no seguí yendo al santuario. El Señor va a sacar del santuario algún pecado, pero otros no lo sacará. Y Dios requiere de mí victoria total. Yo necesito vivir en armonía con Jesús, porque Él está sacando, intercediendo por mi pecado continuamente. Y cuando termine esa obra, el santuario debe ser purificado de mi pecado que yo diariamente estoy llevando al santuario a través de Jesucristo. Bueno, tengo una opción. Si lo mejor que puedo hacer es no llevar pecados al santuario. Pero eso no se puede, lamento decirle. Yo quisiera motivarles y decirles, pero pecamos. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero pecamos, ¿sí o no? El que no lleva su pecado al santuario ya está condenado. Jesús dijo, el que en Él cree no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No se necesita un juicio para determinar si el que no cree en Jesús se salva o no, porque la salvación solo es a través de Jesús. Solo el que cree en Jesús puede ser juzgado para ver qué recompensa, si se permaneció o no. Jesús está haciendo esa obra ahora. Lleva tu pecado al santuario. Jesús ahora mismo está juzgando a su pueblo. Está preparando un pueblo. Lo que Él está haciendo allá tiene efecto a través de su Espíritu en tu corazón aquí. Él no solo quiere purificar el cielo de pecados allá, sino a través del Espíritu purificar tu corazón de pecados en tu vida. Y así, el pueblo que fue destruido por el cuerno pequeño será restaurado por el poder del Espíritu. La verdad del santuario que fue echada, abandonada y descuidada será levantada por ese pueblo. Y el mundo conocerá una más y mayor manifestación del carácter de Dios, cual nunca se ha tenido. Por eso, el mensaje del primer ángel, el último mensaje de amonestación al mundo, en Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio. Si yo coloco a Salomón aquí en Eclesiastés 12, 13 y 14, Salomón hubiera dicho, llegará, el Señor juzgará, el Señor traerá a juicio toda obra. Si coloco a Pablo en Hechos 17, 30, nos hubiera dicho, el Señor juzgará porque juzgará al mundo con justicia. O al autor de Hebreos 10:30, el Señor juzgará a su pueblo. Pero Juan, que está hablando de un momento al final de la historia de esta tierra, nos dice, la hora de su juicio no es que llegará, es que ya llegó. Hay un momento en la historia de la tierra que junto con la predicación del Evangelio eterno, se predicará que el juicio ya llegó. Que los que están aceptando a Jesús a la vez están siendo juzgados. Ese es el tiempo en que hoy estamos viviendo. Es el tiempo más importante en la historia de la tierra, donde el príncipe del ejército, Miguel, se está preparando para levantarse, liberar a su pueblo, preparar a un pueblo para hacer frente en el último gran conflicto entre el bien y el mal. Yo espero que tú seas parte de ese ejército, yo espero que tú seas parte de ese pueblo que levantará en alto la verdad, que hará frente a los ataques de Satanás, confiará en Jesús, será purificado de sus pecados en su corazón y en los registros del cielo, y se preparará para recibir a Jesús cuando Él venga a reclamar a su pueblo. Oro para que tú seas parte de ese movimiento especial. Tú que estás aquí, este es un momento especial. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Allá donde estás escuchando, cierra tus ojos y entrega tu corazón a Jesucristo. Querido Jesús, gracias por morir por nosotros. Gracias por estar dispuesto a dirigirnos como parte de la confrontación final contra Satanás. Purifica el santuario del cielo, purifica el santuario de nuestra alma, haznos partes de tu ejército. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Que Dios te guarde. Amén. Hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Para entender el alcance de este texto tenemos que explicar algunos detalles que son mucho más interesantes en la palabra de Dios. Primero quiero hablarles del santuario. En el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8, Dios le dice a Moisés: háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Quiero que me hagan un santuario. Si a usted me dice a mí, yo soy un arquitecto y me dice, yo quiero que me construyas una casa, muy bien, yo te voy a traer los planos. Pero fue diferente con Moisés, porque cuando Moisés se va a retirar, muy bien, me estás diciendo que te haga un santuario para tú habitar en medio nuestro. Dios le dice, no, lo vas a hacer, Éxodo 25:9, conforme a lo que yo te muestre. Y en el verso 40 Dios le repite, mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. De modo que Moisés no tenía que inventarse los planos, qué sería lo que él haría. Dios le dio a Moisés el plano, Dios le mostró a Moisés el modelo. El Nuevo Testamento nos da una idea de qué Dios le mostró a Moisés, hablando de lo que ocurrió con Cristo después que Él murió y resucitó. Como dice Romanos 8, que Jesús murió más aún que también. Después me permitieron predicar en la iglesia. Eso fue algo muy grande para mí, explicar este texto. Casi ya no lo hago, ya han pasado de eso 26 años y es un gusto otra vez. La primera vez que prediqué fue predicar este texto y estar hoy predicándolo otra vez. ¿Por qué para mí es importante? Porque después de predicar esto me interesó la teología y hoy soy pastor porque seguí estudiando las profecías. Yo llevaba otro rumbo y alguien, tienes que estudiar eso y explícanoslo. Y me puse y hoy me gustó el asunto y seguí estudiando toda la Biblia. De modo que es un gusto, un gran gusto. Y espero que alguna persona de los que está presente, que nos está escuchando, pueda recibir inspiración para seguir profundizando más en la palabra de Dios a través de la exposición de este día. Les invito a leer ese maravilloso texto conmigo, Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14. Lees. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Él me dijo, 15:5 y Apocalipsis 15:8, cuando nos dice, y el templo se llenó de humo por la majestad de Dios y su poder, y nadie podía entrar en él hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. De modo que hay un templo, hay un santuario en el cielo, y el santuario que Moisés construyó fue de acuerdo a ese modelo que está en el cielo. Lo que se hacía en ese santuario aquí en la tierra era una sombra, como dice Hebreos 8:5, una figura, una sombra de lo que era el culto real que se celebraría en el cielo y que hoy sabemos que a partir de la resurrección de Cristo se está realizando en el cielo. De modo que sería interesante esbozar aún brevemente, en qué consistía el servicio de ese santuario. No porque a uno le interese saber historia antigua, sino porque era una sombra de lo que hoy Cristo está haciendo por mí. De modo que eso es maravilloso. Eso toma un mayor interés aún. Yo soy un pecador. Imagínese un pecador como yo viviendo antes de Cristo venir a la tierra en Israel. Soy pecador, cometí un pecado. La ley. Es un gozo para mí estar aquí para compartir
la palabra del Señor. Nos sentimos gozosos, ¿verdad? Dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Yo espero que ese gozo, esa delicia, pueda ser nuestra hoy. Que dejar que Dios nos hable a través de su palabra, dejar que el milagro, el poder que está intrínseco en la palabra de Dios pueda ser hoy nuestro también. Y el mensaje, la enseñanza y el espíritu que están en esta palabra podamos llevarlos hoy al escucharla. La fe viene por oír la palabra del Señor. Hoy me ha tocado exponer uno de los textos más interesantes de la palabra de Dios. Tengo una experiencia. Cuando yo apenas era un niño, por alguna razón, y una historia larga, me tocó, tenía 12 años, me tocó explicar este texto. Y para uno de los hermanos de mi familia, y mi papá dijo, tú lo vas a hacer. Yo era el más pequeño, y apenas tenía 12 años, y después lo expliqué. También resucitó, más aún que ascendió al cielo, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. El libro de Hebreos, capítulo 8, nos dice, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. De modo que nos está hablando de un verdadero tabernáculo, de un santuario, de un templo en el cielo. En el verso 5 de Hebreos 8 nos cita el texto de Éxodo 25, 9 y Éxodo 25, 40. Mira, hazlo conforme a lo que te fue mostrado en el monte. El escritor de Hebreos nos da a entender que lo que Dios le mostró a Moisés allá en el monte Sinaí, el modelo es el mismo templo, tabernáculo, santuario en el que Cristo, como sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros en la presencia de Dios. Apocalipsis nos habla varias veces de ese templo. Por ejemplo, Apocalipsis 11, 19 nos dice, y fue abierto el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, truenos, y un gran terremoto. También Apocalipsis 15,